Burkina Faso, un país que ya ha enfrentado numerosas fluctuaciones y conflictos a lo largo de su historia, se encuentra ahora ante una crisis política y militar sin precedentes. A lo largo de los últimos años, esta nación ha sido atacada constantemente por grupos terroristas y ha visto el surgimiento de grupos armados rebeldes, especialmente las Fuerzas Democráticas Aliadas ADF dirigidas por Musa Seka Baluku. Estos grupos no solo tienen la intención de destruir al gobierno, sino que también buscan controlar los recursos naturales y satisfacer su ambición de poder en la región. La situación se vuelve cada vez más caótica a medida que los ataques violentos ocurren de manera constante, desestabilizando la paz y la seguridad en todo el país. Las principales ciudades son destruidas y la población vive bajo el miedo y el sufrimiento. Esta destrucción ha llevado al país a una guerra de supervivencia, no solo en términos militares, sino también en una lucha ideológica. En medio de esta tormenta, Ibrahim Traoré, un joven líder lleno de determinación y visión, asume el liderazgo del país. Traoré, quien acaba de asumir la presidencia, ha demostrado una firmeza y idealismo en cada una de sus decisiones. No solo se enfoca en ganar la guerra, sino que también desea construir un Burkina Faso libre, donde todos puedan vivir en paz y justicia, lejos de la opresión y el terrorismo que ha azotado al país. Ibrahim Traoré no es solo un guerrero, sino un líder con grandes ideales sobre una sociedad justa y equilibrada. Sin embargo, su compasión y humanidad a veces representan un gran desafío, especialmente cuando sus decisiones son cuestionadas por aquellos cercanos a él dentro del gobierno y el ejército. A pesar de enfrentar una fuerte oposición de fuerzas rebeldes, especialmente de los terroristas, liderados por Musa Seka Baluku Traoré, sigue decidido a mantener sus ideales. La determinación de Traoré, aunque esencial, en una época tan caótica, lo coloca también frente a numerosas amenazas, tanto internas como externas. Mientras tanto, Musa Seka Baluku, un líder que orquesta los intentos de derrocar el gobierno, se vuelve cada vez más peligroso al recibir apoyo de otras fuerzas que desean mantener la inestabilidad en la región. Este contexto político caótico no solo representa una prueba para Traoré, sino que también coloca al país en una lucha a muerte por su futuro y por la supervivencia de la nación. Burkina Faso se está sumergiendo en una guerra sin fin. Los ataques terroristas ocurren constantemente destruyendo ciudades y sumiendo a la población en el miedo. Cada noche, los intentos de derrocar al gobierno por parte de las fuerzas democráticas aliadas ADF y otros grupos insurgentes se vuelven más poderosos. Musa Seka Baluku, líder de la ADF, ha reunido a miles de combatientes, reclutando no solo a militantes de países vecinos, sino también a ciudadanos locales que se unen a las revueltas con la esperanza de cambiar el gobierno. Esta situación ha provocado una gran división en la sociedad. A medida que la violencia se intensifica, Traoré, el joven presidente de Burkina Faso, se enfrenta a la creciente presión de mantener el control del país. Los ataques constantes y el caos generado por Baluku han puesto en jaque a la administración de Traoré. La falta de seguridad y las destrucciones masivas han hecho que el pueblo pierda la confianza en su liderazgo mientras que el poder de los insurgentes se expande rápidamente. Traoré comprende que esta no es solo una guerra militar, sino también una lucha ideológica. El enemigo no solo cuenta con armas, sino que también tiene la capacidad de manipular a la población, convirtiéndola en una herramienta para cumplir sus fines. La desinformación, las promesas vacías de liberación y la constante incitación al odio han conseguido dividir a la gente, debilitando la unidad nacional.
aunque los rebeldes tienen armas y recursos. Traoré sabe que la batalla por el alma del país es aún más crucial. En su corazón, Ibrahim Traoré lucha con una difícil decisión. Debería eliminar inmediatamente a los enemigos y arriesgarse a dañar a los civiles, o debería optar por buscar justicia a largo plazo y arriesgarse a perder el control del país. El dilema es abrumador. Su deseo de evitar la venganza y construir un futuro basado en la justicia y la paz se enfrenta a la presión de actuar con rapidez para evitar el colapso del país. A medida que los días pasan y los ataques no cesan, algunos de los asesores y oficiales militares de Traoré presionan para una acción más directa y agresiva contra los rebeldes. Otros le piden que se mantenga fiel a sus ideales de justicia y gobernanza responsable. Sin embargo, las voces de desesperación entre la población y el ejército crecen, y el liderazgo de Traoré se ve amenazado por la radicalización de los que lo rodean. ¿Podrá Traoré mantener sus principios de justicia en medio de una guerra que exige decisiones rápidas y duras, o cederá ante la presión de la violencia y el caos? Ibrahim Traoré se enfrenta a un dilema moral profundo. A pesar de su firme compromiso con los ideales de justicia y paz, el país está siendo arrasado por ataques constantes, y cada día la situación empeora. El sufrimiento de la gente, las ciudades destruidas y las constantes amenazas de los rebeldes lo hacen sentir una presión que nunca antes había experimentado. Aunque su corazón lo lleva a buscar la paz, el peso de las decisiones difíciles lo atormenta constantemente. La guerra en Burkina Faso no es solo un conflicto militar, es una lucha ideológica. Traoré no quiere caer en el ciclo de la venganza, pero cada vez es más difícil ignorar la necesidad de una respuesta contundente. Las preguntas lo consumen. Debería actuar con rapidez para proteger a su gente, aunque esto signifique más sangre derramada. O debe aferrarse a sus principios y buscar una solución más pacífica aunque arriesgue la vida de miles de inocentes. Cada noche se debate entre seguir su corazón o ceder ante la urgencia de la situación. En su mente, las voces de sus compañeros de ejército resuenan con fuerza. Algunos, desbordados por la rabia y el dolor, exigen que se elimine a los enemigos de inmediato. Para ellos, la única solución es la destrucción total de los grupos insurgentes. No comprenden que Traoré ve en cada decisión una oportunidad para reafirmar los valores que lo llevaron a ser líder, la justicia y la paz. Sin embargo, otros miembros de su círculo más cercano le sugieren que mantenga sus principios intactos, que no permita que el sufrimiento de su pueblo lo empuje a perder el rumbo. Ellos saben que aunque la venganza podría traer una calma temporal, la verdadera victoria solo llegará cuando se haya demostrado que Burkina Faso puede luchar por su libertad sin perder su humanidad. El conflicto interno se vuelve más intenso con cada día que pasa. Ibrahim Traoré, en su profunda reflexión, se da cuenta de que la guerra no solo está destruyendo su país, sino que también está destruyendo su alma. Su deseo de hacer lo correcto entra en conflicto con la necesidad de actuar de manera urgente. La presión de su pueblo, de su ejército y del mundo entero lo pone en una posición insostenible. La duda se convierte en su constante compañera. Cada decisión que tome cambiará no solo el futuro de Burkina Faso, sino también el suyo propio. ¿Podrá Ibrahim Traoré mantener su integridad y seguir luchando por la justicia, o cederá a las presiones y se convertirá en lo que más teme? Esta es la pregunta que lo atormenta mientras Burkina Faso se hunde en la guerra. ¿Qué piensas tú? ¿Cómo reaccionarías en la situación de Traoré? Deja tus comentarios abajo y no olvides suscribirte al canal para más historias como esta. Esperamos tus pensamientos. En una noche oscura y silenciosa,
cuando todo a su alrededor parecía estar sumido en una quietud mortal. Ibrahim Traoré se enfrentaba al desafío más grande de su carrera como líder. Musa Seka Baluku. El infame jefe terrorista se acercaba al corazón de Burkina Faso, al frente de las Fuerzas Democráticas Aliadas ADF. Una organización criminal temible había sembrado el miedo y destruido innumerables vidas. Cada movimiento de Baluku significaba un nuevo ataque sangriento y un conflicto interminable. Traoré sabía que si no detenía a este hombre de inmediato, el país estaría condenado a una en perpetuidad de terror, con un plan extremadamente ingenioso. Traoré había preparado una trampa perfecta, diseñada con inteligencia y una estrategia aguda. Cada movimiento de Baluku había sido anticipado y las tropas de Traoré habían sido entrenadas para vigilarlos y capturar a los insurgentes, sin causar ninguna pérdida. No hubo balas, no hubo derramamiento de sangre, solo la acción. Paciencia. Determinación de un líder verdadero. Ese día cuando Carson Baluku y sus hombres lanzaron su ataque a una zona estratégica, Traoré y sus fuerzas especiales, los cuales rodearon en silencio y neutralizaron por completo al ejército de ADF sin dejar nada al azar. Con un solo golpe decisivo, Baluku y su grupo quedaron atrapados, incapaces de defenderse contra la estrategia impecable de Traoré. No solo capturó a Baluku y a los líderes rebeldes, sino que también capturó a miles de combatientes, sin perder a ningún hombre en sus filas. Todo sucedió como en un sueño. No hubo sangre derramada, ni qué pérdidas humanas por parte de Traoré. El ejército de Traoré no disparó ni una sola bala. Cada movimiento había sido calculado, con precisión, asegurando una victoria enorme, sin sufrimiento alguno. Fue una victoria estratégica, no solo en el plano militar, sino también psicológica. Traoré demostró que el verdadero poder no solo radica en la violencia, sino también en la paciencia, la inteligencia y la capacidad de ver más allá. Fue una batalla sin sangre derramada, pero que trajo un cambio monumental, acercando al país a la justicia y la paz. Después de varias noches de intensas luchas internas, Ibrahim Traoré toma una decisión que nadie esperaba: llevar a Musa Seka Baluku y los líderes rebeldes a juicio en lugar de eliminarlos de inmediato. Traoré cree firmemente que la justicia no debe basarse en la violencia, sino en la transparencia y equidad al tratar los crímenes. Desea que el mundo vea que Burkina Faso no usará la violencia para alcanzar sus objetivos, sino que tomará el camino de la justicia y la legitimidad. Este acto no solo sorprende a Baluku, quien esperaba una respuesta inmediata y violenta, sino que también deja a los generales y líderes militares de Traoré completamente desconcertados. Muchos de ellos han perdido familiares y amigos en los recientes ataques y no pueden comprender por qué Traoré elige un camino tan difícil que podría poner en peligro la seguridad y la estabilidad de su nación. La venganza parece ser la respuesta lógica, pero Traoré se mantiene fiel a sus principios.
Los soldados que han estado luchando en la primera línea se sienten traicionados por la decisión de su líder. La furia por la pérdida de vidas de sus compañeros los hace dudar de las intenciones de Traoré. Para ellos, la única forma de recuperar el honor y la seguridad es con acción inmediata. Sin embargo, Traoré sigue creyendo que la verdadera victoria no se logra con más sangre derramada, sino con una solución pacífica y sostenible. La decisión de llevar a los líderes rebeldes a juicio, en lugar de exterminarlos en el campo de batalla, es una muestra de coraje y visión de futuro. Traoré quiere demostrar que Burkina Faso puede ser un país que haga justicia sin recurrir al terror y la destrucción. Si bien esta decisión lo pone en una posición de gran vulnerabilidad, también pone a prueba la fuerza moral de su liderazgo. La sospecha de muchos es que la decisión de Traoré podría fracasar. Si los líderes rebeldes son juzgados y no reciben el castigo que muchos esperan, ¿será suficiente para mantener la paz o solo alimentará la ira de los que han sufrido? Los cínicos se preguntan si Traoré realmente entiende las consecuencias de su decisión. Puede que el juicio sea más lento y complicado, pero ¿podrá Traoré mantener la unidad de su pueblo a largo plazo? ¿Salvará esta decisión a Burkina Faso de un conflicto interminable o lo empujará aún más hacia la guerra total? La esperanza de Traoré radica en que la justicia triunfe, no solo por su país, sino también por las futuras generaciones que heredarán los frutos de las decisiones tomadas hoy. A pesar de la oposición inicial, la decisión de Traoré comenzó a tener un impacto profundo y transformador en Burkina Faso. Los generales y miembros de su ejército empezaron a reconocer que solo a través de la verdadera justicia podría el país construir una nación fuerte y duradera. La ejecución de justicia no solo redujo el odio y la venganza, sino que también ayudó a restaurar la confianza en un futuro donde la paz y la armonía pudieran prevalecer. A medida que la población comenzaba a entender la gravedad de la situación, también comprendieron que un camino sin sangre era posible y que la justicia podría finalmente romper el ciclo de violencia que había asolado al país. El pueblo, marcado por años de violencia y caos, comenzó a ver que las decisiones tomadas por su líder no eran impulsivas ni guiadas por la venganza. Por el contrario, cada acción de Traoré estaba pensada para reconstruir la nación y ofrecer un futuro prometedor a las futuras generaciones. A pesar de las grandes pérdidas sufridas, el pueblo empezó a apoyar la idea de que la justicia era el único camino para sanar las heridas de la nación. La acción decisiva de Traoré también tuvo un fuerte impacto sobre sus enemigos. Al ser capturados y llevados a juicio, los líderes rebeldes, como Musa Seka Baluku, tuvieron que rendir cuentas por sus crímenes. Baluku, quien durante tanto tiempo había sembrado terror en Burkina Faso, ahora se encontraba enfrentando las consecuencias de sus actos. El juicio no solo representó una derrota para él, sino también para todo el movimiento insurgente que había liderado, marcando el fin de una era de impunidad. Ahora, las futuras generaciones sabían que el país no toleraría la violencia ni la opresión, sino que se basaría en los principios de justicia y respeto a los derechos humanos. Sin embargo, el juicio no fue una solución inmediata para todos. ¿Será este cambio suficiente para cimentar una paz duradera en Burkina Faso? ¿O el país enfrentará más obstáculos y oposiciones de aquellos que aún buscan el desorden y la violencia para mantener su poder? Se pensaba que todo había terminado, pero no, las dificultades apenas comenzaban. Después de que Baluku y sus aliados fueran llevados a juicio, una nueva tormenta subterránea comenzó a formarse. Los grupos insurgentes, aprovechando el descontento de los pocos ciudadanos restantes, iniciaron un nuevo levantamiento.
continuaron incitando a la gente a participar en disturbios y revuelta pidiendo la derrocación del gobierno y la transformación radical de la nación. Burkina Faso volvió a caer en un círculo de violencia del que parecía no haber salida. Sin embargo, en medio de estos momentos difíciles, Traoré se mantuvo firme en sus principios. Él sabía que la verdadera justicia y la paz serían el único camino para liberar al país del caos y devolver la esperanza a su pueblo. A pesar de la firmeza de su decisión, la lucha no sería fácil. Las fuerzas opositoras comenzaron a intensificar su resistencia. Una parte del ejército, junto con algunos viejos líderes políticos, se alzaron en contra de Traoré, acusándolo de estar debilitando al país al optar por la justicia en lugar de una acción militar decisiva. Estos críticos sostenían que para derrotar a los insurgentes debía usarse la violencia con una fuerza implacable. Las protestas y los argumentos de que solo la guerra podría traer la paz empezaron a extenderse rápidamente y Traoré se enfrentó a una división creciente dentro de su propio círculo. Con el tiempo la lucha se volvía cada vez más feroz. Musa Seka Baluku, aunque capturado, seguía dirigiendo los levantamientos desde dentro de su celda, utilizando su astucia para redirigir el odio de los descontentos hacia una nueva batalla. No solo eso, sino que sus ideales se habían arraigado profundamente en muchos, y el líder insurgente parecía haber creado una fuerza que no se detendría fácilmente. El enfrentamiento final entre Traoré y Baluku se estaba convirtiendo rápidamente en el punto de inflexión crucial para el futuro de Burkina Faso. Para ganar esta última confrontación, Traoré no solo tendría que luchar militarmente, sino también combatir la creciente resistencia interna dentro de su propio ejército y gobierno. Él debía demostrar que el camino de la justicia y la paz no era simplemente un ideal lejano, sino la única vía real para sanar las heridas del país y construir una sociedad sostenible. Todo el esfuerzo de Traoré estaba ahora siendo puesto a prueba en esta batalla final. No solo tenía que enfrentarse a los enemigos externos, sino también luchar por mantener la confianza de aquellos que lo habían apoyado hasta ahora. Cada decisión tomada podría significar la supervivencia o la destrucción del país. Solo había un camino: o alcanzar la paz o caer de nuevo en un ciclo interminable de guerra. Pregunta abierta: ¿podrá Traoré mantener sus principios y continuar guiando a la nación por el camino de la justicia y la paz? ¿O enfrentará una larga guerra sin fin cuando las fuerzas opositoras, dentro y fuera del país, se fortalezcan aún más? Con su sabiduría y su profunda humanidad, Ibrahim Traoré logró algo que parecía imposible. Pactó con los insurgentes y los convenció de rendirse no a través de la fuerza, sino con un mensaje de reconciliación y esperanza. En apenas 5 años, Traoré prometió devolver la estabilidad a Burkina Faso, ofreciendo a su gente un futuro mejor, con empleos estables, comida en la mesa y paz en sus hogares. Pero lo más importante, Traoré les abrió un camino de regreso a una vida normal, donde aquellos que habían estado en el conflicto podrían encontrar un propósito mayor: servir al país, ya sea como parte del ejército o trabajando para la reconstrucción del país que todos compartían. Con un discurso lleno de empatía y entendimiento, Traoré les habló de perdón, de oportunidades de redención y de un futuro compartido. Estas no eran palabras vacías, sino una promesa de integración y reconstrucción para aquellos que estaban dispuestos a dejar atrás la violencia y abrazar el bien común. Aquí en nuestra tierra no hay enemigos, les dijo Traoré. Solo hay personas que han perdido el rumbo pero aún pueden ser parte de nuestra familia. Hay un lugar para todos en esta nación que estamos construyendo.
Ante estas palabras, los rebeldes, muchos de los cuales nunca habían conocido otro tipo de liderazgo, se arrodillaron y juraron lealtad no solo a Traoré, sino a Burkina Faso y a la idea de justicia que él representaba. Baluku y sus seguidores, que durante años habían sido alimentados con odio y desconfianza, se vieron sorprendidos por la compasión que Traoré les ofrecía. Fue un momento histórico. Con lágrimas en los ojos, muchos de ellos hicieron un compromiso solemne: luchar por un país unido, sin más división, sin más sufrimiento. El país entero comenzó a ver el poder transformador de la justicia. Traoré no solo derrotó a sus enemigos, sino que también ganó los corazones de aquellos que alguna vez fueron sus adversarios más feroces. La nación renació con un nuevo espíritu: la justicia real, la paz y la reconciliación. Mensaje final: solo cuando se hace justicia, una nación puede superar el conflicto y alcanzar la paz. Traoré es el líder que Burkina Faso necesitaba: un hombre que no solo fue firme en sus ideales, sino que también entendió la importancia de la compasión y la reconstrucción. Con su visión clara y su compromiso inquebrantable, Traoré se convirtió en el símbolo de la esperanza para su pueblo, demostrando que el verdadero poder no está en la fuerza militar, sino en la capacidad de unir a las personas bajo el manto de la justicia.